aquí hemos estado, los mensajes, básicamente, puedes hacer prácticamente lo que quieras en los mensajes que estábamos enviando ahora mismo. Mira, que era el código este del producer que hemos puesto a funcionar con Docker. Nos está enviando simplemente un diccionario. Fijaos, esto es lo que estábamos enviando. Este es el loop que simulaba los sensores. Entonces aquí estamos mandando simplemente un diccionario de Python. Entonces es súper sencillo. Igual que puedes mandar esto, puedes mandar los bits de una imagen, los tracks de un audio, puedes conectarlo a tu Exchange, por ejemplo, y entonces enviarle todos los mensajes de email que estás recibiendo, e indexarlos, etcétera, etcétera, conforme quisieras. Y lo que es más importante, tienes una copia inmutable ordenada del tiempo de recepción que te permite reconstruir esos datasets cuando y cómo sea necesario, ¿no? Entonces, no estamos limitados en cuanto al tipo de mensaje y de hecho, no lo he comentado, somos sponsors de la PyCon en España y vamos a hacer una demo muy chula con inteligencia, porque ahí vamos a tener un poquito más de tiempo y además utilizando modelos de Hugging Face para indexar la información que hay en REC, para procesar imágenes y cosas por el estilo, y crear un vector database rápidamente utilizando Shapeless REC.